Aquí vamos a poder observar la guerra de los 6 días que va a ocurrir, pues, ¿no?, entre este grupo de palestinos contra los judíos, ¿ya? Hasta 1967 Israel continuó defendiendo sus fronteras, pero fue atacado y se inicia la guerra de los 6 días, cuando Egipto, en este caso, impide el paso de algunos barcos de israelitas al estrecho de Tirán, cerca del canal de Suez. Israel entonces va a lanzar una gran ofensiva militar. Esta guerra terminó con la ocupación de la totalidad ya de Palestina. Israel va a ganar las mesetas sirias de Golán y el desierto egipcio del Sinaí por tropas israelitas. Debido a esto, la ONU ya va a empezar a tomar cartas en el asunto y exige a Israel retirarse de los territorios ocupados. Sin embargo, Israel desoyó la petición. Con este hecho, Egipto va a perder poder frente a los árabes. El poderío de Israel se impone y una nueva fuerza de resistencia palestina reagrupada en la OLP, Organización Palestina para la Liberación Nacional, al mando de Yasser Arafat, comenzó desde ese momento a liderar los intereses árabes. Después, en 1970, Anwar al-Sadat va a reemplazar al fallecido Nasser al-Sadat en Egipto e inicia una guerra contra Israel para devolver confianza y dignidad a su pueblo. El 6 de octubre de 1973, día en este caso del Yom Kippur o del Gran Perdón para los judíos, los egipcios junto a los sirios inician la invasión en contra de las posiciones israelitas en el canal de Suez y el Golán. En 1977 el presidente de Estados Unidos, John Carter, auspicia una reunión para llegar a un acuerdo de paz. Asistieron a dicha reunión Anwar al-Sadat de Egipto y Menahem Begin de Israel. Ambos países firmaron el acuerdo del Camp David, que restableció, ¿no?, la paz entre el Cairo y Tel Aviv, junto con la devolución del Sinaí a Egipto. Desde entonces el tema ya no es la seguridad fronteriza de Israel, sino la situación de los palestinos, quienes han ganado apoyo en la comunidad internacional, sobre todo después de que Israel acentuara su postura al declarar como capital a Jerusalén en 1980, medida que agudizó las tensiones en la zona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratado acá por el cual se pone fin al conflicto entre Israel y Egipto? El Camp David. Presidente de Estados Unidos que promovió las negociaciones tras la guerra del Yom Kippur va a ser John Carter. Pregunta 3. ¿Cuál es por causa por la cual se inicia el primer conflicto árabe-israelí? En primer lugar, pues no, va a ser esta intervención de Egipto, ¿no?, de querer recuperar territorios en Israel. Los países árabes que van a participar en el primer conflicto están Israel, está Egipto, está Siria, ¿no?, el Líbano y Transjordania. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente, la intifada. La intifada, en este caso, el 6 de diciembre de 1987, la población palestina que habitaba, pues, no, la región ocupada por los israelitas en Cisjordania y la Franja de Gaza, iniciaron un movimiento de protesta violenta, conocida como la Rebelión de las Piedras o la Intifada, sublevación, movimiento árabe insurreccional que con precarios medios se enfrentó a las bien equipadas fuerzas de los judíos. La intifada ha sido la más larga y dura de las guerras en el conflicto árabe-israelí. Sin embargo, a raíz de ella surgió la necesidad de negociar una salida del enfrentamiento. Egipto lanzó en 1988 un plan de paz, donde mediante la celebración de una conferencia internacional, los países árabes se comprometieron a aceptar la resolución de 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En él se comenzaba el camino de la negociación en el que Israel, aunque considerara, ¿no?, que la OLP era un movimiento terrorista, se comprometía a reconocer su existencia e importancia como líder de la causa palestina. Asimismo, la OLP, en vez de seguir planeando la destrucción del Estado de Israel, debía reconocer su existencia. Encuentro de líderes, ¿no? En 1991, mediante la Conferencia de Madrid, Israel y la OLP aceptaron públicamente la existencia mutua. En Washington, 1993, y más tarde en el Cairo, 1994, se puso final al estado de guerra entre Israel y la OLP, estableciéndose de esta forma las bases para la creación de un futuro Estado palestino en Gaza y Cisjordania. La pacificación de la zona continuó luego de que el primer ministro Yitzhak Rabin, después de nuevas negociaciones,
Con Arafat, líder de la Autoridad Palestina, llegó a proponer la autonomía de 7 ciudades de Cisjordania. Este proceso ha tendido a paralizarse luego del asesinato del rabín, cometido por un judío ortodoxo en 1995, tras las elecciones celebradas, que le dieron el triunfo a un nacionalista, Benjamín Netanyahu. Pareció en este caso más dificultoso alcanzar la paz simbólica sellada con el otorgamiento del premio Nobel a Yitzhak Rabin, Yasser Arafat y Simón Peres en 1994. Este problema aún está presente, pues no, la controversia no está todavía clara y día a día ocurren hechos de sangre entre árabes y entre israelitas en una sucesión que parece no tener nunca fin. ¿Qué es la intifada? La intifada va a ser esta revolución, esta rebelión larga, pues no, organizada por los palestinos, ¿ya? La rebelión de las piedras, la llamaron así. ¿En qué conferencia Israel y la OLP aceptaron públicamente su existencia? En este caso vamos a ver la conferencia que se va a dar en Washington, que van a aceptar, pues no, en este caso, el que existen estos dos países, ¿no? Luego, personajes de los cuales se les otorga el Premio Nobel de Paz en 1994. Tenemos aquí a Yitzhak Rabin, Yasser Arafat y Simón Peres. Observa la imagen de los siguientes personajes y comenta la importancia de estos. Bueno, esto lo van a buscar ustedes en internet, ¿no? De Theodore Herzl y David Ben Gurion, ¿ya? Luego, no se olviden desarrollar la página número 154 y subirla a la plataforma.